El otro día estaba en una llamada de venta y me encontré con un cliente con mucha experiencia. De hecho, yo lo detecté desde el minuto uno por lo que me decía, por cómo intentaba plantear la llamada, por lo que me trataba de precisamente buscar a la hora de hacer sus propias preguntas. Entonces, en este vídeo te voy a explicar cómo hago yo para lidiar con clientes que tienen experiencia. He explicado en otros vídeos técnicas que tienes que tener en cuenta para precisamente duplicar tu tasa de cierre y aumentar el beneficio neto gracias a convertir lo que ahora mismo te está llegando. De hecho, en el link de la descripción tienes toda mi carpeta de recursos gratuita. Pero en el vídeo de hoy te voy a explicar qué hacer cuando tengas un cliente con experiencia. Porque esto te va a pasar tarde o temprano. Tú hasta ahora las llamadas de ventas que tenías pues eran con posibles clientes que tú les hacías las preguntas y ellos te contestaban, que era relativamente sencillo sacar sus puntos de dolor, entenderlo, que era relativamente sencillo hacerle ver lo que iba a conseguir con tu servicio, lo que estás acostumbrado a hacer en tus llamadas de ventas. Pero va a haber veces en donde te encuentres con clientes que tienen experiencia, clientes que ya saben cómo funciona esto de las llamadas, clientes que ya tienen un recorrido y un rodaje y eso se nota. Entonces, en este vídeo te voy a decir todo lo que tienes que tener en cuenta, que yo tuve en cuenta para que esa llamada de ventas que tuve con un cliente con mucha experiencia se pudiera acabar cerrando, ¿vale? Y es que los clientes que más experiencia tienen siempre van a tratar de hacer dos cosas. Por un lado, coger el liderazgo de la llamada, es decir, coger el rol de propietario dentro de la llamada de ventas. Y punto número dos, te van a hacer siempre la misma pregunta. ¿Por qué tengo que elegirles a ustedes y no tengo que elegirlos a otros? ¿O por qué te tengo que elegir a ti y no elegir a otro que ofrece exactamente lo mismo? Entonces, estos son los dos puntos que siempre va a tirar una persona que tiene experiencia precisamente en las ventas, precisamente en las llamadas, precisamente en las negociaciones. Entonces, todo esto surge, ¿vale? Que justo lo estaba comentando el otro día por mi Instagram, me tienes que seguir por ahí porque por ahí documento todo mi día a día, @cristiandomínguez.es, lo tienes también en el link de la descripción. Y justo estaba comentando cómo fue mi experiencia y cómo yo soluciono cuando precisamente me viene un cliente con recorrido, con rodaje y con entendimiento. Nada más entrar en la llamada de ventas, esto fue algo que me pasó justo esta semana con un cliente y a raíz de eso, por eso surge esta idea. Entonces, me topé el otro día con un cliente, me acuerdo perfectamente, se llamaba Leo, y me comentaba, entró en la llamada, tal, no sé qué, como siempre, ¿qué tal Leo? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Tal, lo típico. Y nada más entrar, lo primero que intentó hacer, en este caso esta persona, este cliente, fue empezar a contarme. No, pues mira, yo te cuento un poquito, ¿vale? Te pongo un poquito en contexto y a partir de ahí me vas comentando. Mira, yo estoy en este punto, realmente lo que tal, y empieza a hablar, nada más entrar en la llamada. Yo directamente, lo primero que hice fue, ok, dame un segundito antes de que precisamente me cuentes. Si te parece, te voy a contar un poquito cómo funcionan estas llamadas y a partir de ahí vamos resolviendo todo sin problema, ¿vale? Te comento rápidamente, esto será una llamadita de 15-20 minutillos, el objetivo es un poquito que me cuentes en la situación en la que estás, poder resolver todas las dudas que tengas ahora, enseñarte un poquito cómo nosotros lo planteamos y si encaja contigo, que puedas empezar con ello, ¿vale? Así que si te parece ahora, una vez has entendido un poquito cómo es el funcionamiento de la llamada, cuéntame. Pum. Entonces, es importantísimo el liderazgo dentro de una llamada. Si el cliente que tienes delante empieza a hablar y te empieza a coger el rol dentro de la llamada, estás perdido, porque llevará él los ritmos, y aquí no va así. Tú como vendedor tienes que llevar el ritmo de la llamada constantemente. Tiene que estar ocurriendo dentro de la llamada siempre lo que tú quieres que pase. Siempre tiene que ir pasando por los procesos que tú quieres que pase. Y no puede pasar de ahí. Y cuando el cliente entre y tiene experiencia, lo primero que va a hacer lo primero que va a intentar hacer es cogerte el rol. Es coger el rol de liderazgo. Es posicionarse como la autoridad dentro de la llamada. Y tú directamente le cortas, sin miedo. Sí, dame un segundo, justo ahora me cuentas eso que me ibas a decir. ¿Te parece si te explico un poquito en qué consiste la llamada para a partir de ahí poder resolverte? Perfecto. Mira, te comento, ni siquiera es que le preguntes para que te diga, sí, cuéntame. No, tú se lo vas a decir. Es una certeza, es una afirmación. Le vas a decir cómo funciona la llamada. Porque aquí no es entras y me cuentas tu vida. Aquí es entras, me escuchas, sabes el planteamiento y a partir de ahí funcionamos. Entonces, el cliente tiene que notar que el liderazgo y el rol dentro de la llamada lo tienes tú. Si no, te va a intentar coger todo el rato y te va a intentar pillar por saber que le estás dejando hacer lo que él quiere. Entonces, siempre los clientes con experiencia, lo primero que hacen nada más entrar en una llamada es empezar a contar, empezar a hablar, empezar a preguntarte, empezar a hacer cosas. Entonces, ahí no va. Directamente reconduce. Yo te recomiendo que desde que entre en la llamada no te pongas a preguntarle lo típico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué tal está la familia? Tal, no empieces a preguntarle esas mierdas para romper el hielo. Yo lo que siempre hago es,
Se conecta, le digo, ¿qué tal? ¿Desde dónde te conectas? Me dice, desde Bolivia. Le digo, ah, ok, perfecto, pues mira, si te parece te comento un poquito en qué consiste esta llamada, ¿vale? Esto será una llamada de 15-20 minutos, y le explico el procedimiento, ¿vale? Entonces, si quieres, cuéntame y vamos resolviendo todo sin problema. Pum. Y me empieza a contar. Entonces, el primer minuto de la llamada soy yo explicando qué se va a hacer, cómo se va a hacer y de qué manera quiero plantear esta llamada. Y el cliente va a intentar coger el rol nada más empezar. Por eso tiene que estar ahí, tienes que estar rápido. Y si el cliente se te anticipa, porque es un cliente con experiencia, se va a intentar anticipar, directamente le reconduce. Le para sin miedo. No es espera a que termine de hablar para tú decirlo. No, no. Que empiece a hablar. Ah, sí, pues mira, yo te cuento... No, dame un segundo, Pedro. Te comento un poquito cómo funciona esta llamada, ¿vale? Y ahora si quieres me cuentas. Mira, esta llamada tal... Y él va a decir, hostia. Este tío es el que, vale, lleva la batuta. Este tío es el que lleva el ritmo de la llamada. Ok, entonces se va a callar en ese momento. Y ahí es donde queremos, ¿vale? El primer paso para poder vencer y lidiar con un cliente con experiencia es cogerle el liderazgo desde el primer minuto. Y para coger el liderazgo desde el primer minuto, nada más entrar, tienes que empezar explicándole cómo es el procedimiento de esta misma llamada. Qué es lo que se va a hacer, cómo se va a plantear y qué es lo que él tiene que tener en cuenta para poder ser apto para tener esta llamada de venta. A partir de ahí, lo primero que hace es cogerle el liderazgo, cogerle el rol. Y luego, cuando le hayas explicado cómo funciona la llamada, qué es lo que se va a plantear, cuáles son las cuestiones que se van a tocar, toda esa parte por ahí que le has explicado cómo es el funcionamiento, lo primero que te va a decir es lo siguiente. Ah, vale, eso está muy bien. Pero mira, yo antes de que me cuentes nada y de yo contarte nada, te quiero hacer una pregunta. Eso es lo primero que te van a decir. ¿Por qué tengo que elegirles a ustedes y no elegir a otros? Todos más o menos ofrecen lo mismo, tal. ¿Por qué te tengo que elegir a ti y no te tengo que elegir a otro? Eso es lo primero que te va a tirar. Siempre la misma pregunta a un cliente con experiencia. Se la va a sudar lo que le hayas dicho y el planteamiento. Y como se ha picado, es decir, se ha sentido medio ofendido en el buen sentido porque le has cogido el rol de la llamada, directamente lo que te va a preguntar es, cuéntame, ¿por qué te tengo que elegir a ti y no tengo que elegir a otro? Es lo primero que te va a decir. Y lo peor que puedes hacer es responderle. ¿Qué hace el vendedor principiante, el vendedor sin experiencia? Desde que un cliente con experiencia le dice eso, dice, pues mira, la verdad es que nos tienes que elegir porque al final, pues, tenemos este producto, este servicio, mira cómo lo ofrecemos, este acompañamiento, esta duración, este precio, y empiezas a responder la pregunta que te ha dicho el cliente. Entonces, ahí, sin tú darte cuenta, es el cliente que es el que ha vuelto a coger el liderazgo, el que ha vuelto a coger el ritmo, porque eres tú el que está tratando de convencer a él. Y así no va. Tiene que ser completamente al revés. Entonces, justo esto me pasaba el otro día. Entró este chico en la llamada y lo primero que hizo fue empezar a hablar. Le dije, oye, dame un segundo, déjame que te explique un poquito cómo funciona la llamada y a partir de ahí empezamos. Se lo expliqué. Nada más explicarlo, digo, pues mira, me dice, pues mira, yo antes de decirte nada, lo único que quiero hacer es una pregunta. ¿Por qué te tengo que elegir a ti? ¿Por qué le tengo que elegir a ustedes como empresa y no tengo que elegir a otro? Lo primero que me dijo. ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Vale? Es decir, no le respondí lo que él quería escuchar. Mi respuesta fue, exacto, ¿por qué nos tienes que elegir a nosotros? ¿Quién te ha dicho que nos tengas que elegir? No nos tienes que elegir. Él se quedó loco, dice, ¿qué? ¿Cómo que no les tengo que elegir? Sí, que no nos tienes que elegir, porque si hay otros que hacen lo mismo que nosotros, ¿por qué no te vas con ellos? Exacto, no nos tienes que elegir. Se quedó loco. Entonces, claro, yo ahí directamente nada más decirle, es que no nos tienes que elegir a nosotros. ¿Por qué nos vas a tener que elegir? Me dice, ¿qué? Tal. Y le digo, claro, es decir, partimos de la base de que yo solo te voy a ofrecer un servicio si sé que te puedo ayudar. Entonces, para saber si te puedo ayudar, ¿qué es lo que necesito? Que me cuentes más sobre ti. Necesito que precisamente ver en el punto en el que estás. Dame un segundo, que está mi perra aquí ladrando. Necesito que me cuentes en el punto en el que estás. Necesito saber qué es lo que tú vienes buscando. Necesito entender qué es lo que te ha frenado hasta ahora. Necesito saber más de ti. Porque ¿cómo voy a decirte si encajas o no encajas si no me has contado sobre ti? Por lo tanto, realmente, Pedro, ¿tú qué era lo que venías buscando? Cuéntame. Le he vuelto a coger el rol de la llamada. Parece una bobería, pero lo peor que puedes hacer es responderle y empezar a argumentarle por qué te tiene que elegir a ti. Yo con toda la calma del mundo, de hecho estaba en esta misma mesa, aquí. Me dijo, pero sí, antes que nada, ¿por qué te tengo que elegir a ti? Y le digo, pues no nos tienes que elegir, la verdad. Y le digo, ¿pero a qué te refieres concretamente? Me dice, bueno, porque hay otros que ofrecen pues, cosas parecidas y demás, entonces yo te quiero preguntar, ¿qué te diferencia a ti de otro? Le digo, que no nos tienes que elegir a nosotros, o sea, no hay nada que nos diferencie. ¿Vale? La pregunta te la hago yo a ti. Si tienes a otros que hacen exactamente lo mismo que nosotros y has encajado con otros que ya tienen eso, ¿qué haces en esta llamada de venta?
¿qué haces aquí? Si hay otros que ya ofrecen lo mismo. Por eso no nos tienes que elegir a nosotros. Si has encontrado a alguien que encaja mejor contigo, perfecto para ti, en ese sentido. Y el tío se estaba quedando loco. Porque el tío creía que yo no tenía ni puta idea de cómo funcionar en los negocios y en la negociación y que le iba a argumentar por qué tenía que elegir, ¿no? Y no, yo hice todo lo contrario. Le dije, no, es que no nos tienes que elegir. Es que tienes que hacer todo lo contrario a elegirnos. Si ya tienes a otro, vete con él. Exacto. Eso es lo que yo haría si estuviera en tu situación. Entonces, si tienes a otro que ya lo tienes por ahí, que hace exactamente lo mismo que nosotros, ¿por qué no te vas con ellos? Y fue él. A partir de eso, ¿vale? Cuando le dije, bueno, te tengo que conocer, qué es lo que tú vienes buscando y demás, tal. Fue a raíz de eso cuando él me empezó a decir, ya, es que hay otros que ofrecen lo mismo, pero es que ustedes tienen un acompañamiento no sé qué, tienen esta autoridad aquí no sé cuánto, es que ustedes hacen esto, es que esto es lo que yo precisamente vengo buscando, pum, 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 y me empezó a convencer a mí por qué me tenía que elegir a mí. O sea, esto fue una locura. Porque pasó de preguntarme por qué tengo que elegirlos a ustedes, a él mismo responder a su propia pregunta y tratar de convencerme de que era yo el que le podía solucionar su problema. Y ahí cambió radicalmente todo. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que el cliente con experiencia ya sabe que no eres un pringado dentro de la negociación. Ya sabe que maneja de lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, el cliente es, en el sentido bueno de la palabra, es como tu perrito, ¿sabes? Es como si ahora fuera tu perro, en ese sentido. Te va a hacer caso, te va a responder a todo lo que tú quieres, va a ser súper amable contigo, te va a decir que es brutal lo que hace, va a conectar un montón y a partir de ahí todo es súper brutal, a partir de la llamada. Pero al principio el cliente con experiencia te va a intentar sacar, te va a intentar entrar ahí en esos puntos de dolor que si no tuvieras experiencia como vendedor cometerías los errores. Entonces, él te va a ir a por el error porque es un cliente con experiencia. Entonces, lo primero, reconduce la llamada nada más empezar y hazle ver al cliente que la autoridad la tienes tú, que el ritmo lo tienes tú y que tú vas a ser el que plantee la llamada, el que diga cómo se va a hacer. No dejes que el cliente empiece hablando ni que coja el rol. Y segundo, cuando el cliente te pregunte por qué te tiene que elegir a ti y no tiene que elegir a otro, no le respondas. Le lanzas la pregunta de vuelta. Le dices, exacto, no nos tienes que elegir a nosotros. ¿Por qué nos ibas a elegir a nosotros si ya tienes a otros que hacen exactamente lo mismo? Y es a partir de esa respuesta, sin importancia, sin apego por la venta y con total despreocupación, cuando el propio cliente te va a decir las diferencias reales que existen entre tú y los otros y la razón por la que te quiere a ti. Entonces, de haberte el tío hecho intentar sacar un error y intentar que le argumentes por qué te tienen que elegir para dejarte en bola, eres tú el que le está haciendo ahora que él mismo se argumente y se justifique y te trate de convencer a ti de que quiere empezar contigo. Entonces, claro, le hice ese planteamiento y me encontré en esta silla y el tío diciéndome, no, es que ustedes tienen esto, es que es como plantean esto, es que la reputación que tal, es que los años que llevan no sé qué, es que el trato tal no sé cuánto. Y me empezó a argumentar por qué quería empezar con nosotros. Entonces, a partir de ahí, cambió todo radicalmente. Yo seguía dominando la llamada, ya el cliente estaba en un punto mucho más recíproco para poder empezar con nosotros y a partir de ahí todo fue mucho mejor dentro de la propia llamada. Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre vas a tener llamadas de venta con clientes que, es decir, sigan la línea de tiempo que tú quieres seguir. No todos los clientes te van a responder a la pregunta que tú quieres, no todos los clientes les vas a poder sacar los puntos de dolor, no todos los clientes van a tener un bajo nivel de conciencia y no van a entender cómo funciona la negociación. Van a haber clientes que tengan experiencia y que te van a intentar hacer justo lo que me intentaron hacer a mí. Entonces la diferencia está entre los principiantes que responden y que no prestan atención a esto que ha ocurrido y los que realmente son vendedores y saben hacerlo, que directamente reconducen y manejan todo de la mejor manera posible. Entonces, yo cuando estaba ahí ni me puse nervioso, ni empecé a responderle, ni empecé a ponerme rollo histérico por no saber lo que estaba ocurriendo. No, fue con toda la calma del mundo, porque yo ya conocía a este tipo de clientes. Aquellos clientes con experiencia que tratan de hacerse creer que son superiores al propio vendedor que están teniendo delante. Y encima, otro prejuicio que siempre cogen es que esta era una persona que ya tenía sus 50, 55 años por lo menos, y claro, me vio a mí, con mi cara de bebé, con 22 años, entonces claro, con más razón todavía, habrá dicho que me va este tío a mí a dominar la llamada, y por eso intentó hacer eso. Entonces claro, hay muchas veces que tienes que, es decir,
Tienes que estar atento para que puedas identificar eso y que no se te escape la llamada ni cometas el error de responder a las preguntas que él te está haciendo. Porque recuerda que la mejor manera de vender no es responder, es preguntar. Y si el cliente te está haciendo las preguntas, quiere decir que te tiene el rol de la llamada. Si el cliente te está preguntando por qué te tiene que elegir a ti y qué razón le vas a dar para no sé cuánto y cómo va a ser este planteamiento, si el cliente es el que te está haciendo las preguntas, estás haciendo mal la venta. Tienes que volver a reconducir, tienes que volver a coger el ritmo, el liderazgo de la propia llamada. Por lo tanto, primero, coge el liderazgo nada más empezar y segundo, no le respondas cuando te pregunte que por qué te tiene que elegir a ti y tiene que elegir a ellos. Tu respuesta tiene que ser que no nos tienes que elegir a nosotros. Tu respuesta es no nos tienes que elegir a nosotros. ¿Por qué nos tienes que elegir a nosotros si tienes a otros que hacen lo mismo? No, pues no sé, tal. Claro, yo antes de saber si te puedo ayudar o si encajas con nosotros, necesito saber más de ti. Necesito que me cuentes en qué punto estás, qué es lo que te ha frenado hasta ahora, qué es lo que realmente vienes buscando, cómo te gustaría trabajar, qué es lo que tú valoras más dentro de un servicio. Entonces, cuéntame un poquito, Pedro, ¿tú realmente qué es lo que vienes buscando? ¿Qué te gustaría conseguir? Y ahí Pedro ya te ha respondido y le has vuelto a coger el rol. Y ahora Pedro está siguiendo las preguntas que tú le estás diciendo. No ha respondido la pregunta que él te ha dicho. Y a partir de ahí es el cliente el que te está argumentando y el que te está haciendo convencer a ti, en vez de ser al revés, que normalmente el vendedor es el que tiene que convencer al cliente. Y aquí está siendo al revés. Es el cliente el que está dando argumentos tanto a sí mismo como a ti de que quiere empezar con ustedes y de que ustedes, como empresa, de que tú, como vendedor, no hay nadie como tú. De que exactamente lo que él valora el diferenciador a través de otro, es decir, que diferencian de otro, es esto y esto, y te lo va a decir. Y es una locura esto. Porque directamente lo caté al vuelo y fue así como sucedió todo. Y a partir de ahí, obviamente, recuperé la llamada de venta y, de hecho, se acabó cerrando en ese sentido. Entonces, a eso vamos, amigos. ¿Vale? De todas formas, en el link de la descripción tienes toda mi carpeta de recursos gratuita para que puedas descargar todos guiones, pitch, solución de objeciones, entendimiento, procesos psicológicos de venta, o sea, todo lo necesario con documentos, recursos, plantillas y demás que necesitas para duplicar tu tasa de cierre y vender más y mejor, lo tienes en el link de la descripción. Completamente gratis. Dejas por ahí tu nombre, tu correo y te llega directamente. Bueno, de hecho, cuando solicitas, aparece ya el link ahí para acceder a la carpeta de recursos de Google Drive. Entonces, en el link de la descripción tienes todo lo necesario para reprogramar por completo tu mente y desbloquear tu verdadero potencial en ventas. Amigos y amigas, nos vemos en la próxima. Chao.